Hemos asistido esta semana a un hecho histórico e inédito en España. Nunca antes un fiscal general del Estado había comparecido como imputado ante el Supremo. Y lo ha hecho en una causa que se ha politizado y que, con independencia de lo que defienden como verdad unos y otros, daña la imagen de nuestra justicia. En los próximos minutos, de la mano de especialistas, hablaremos de Álvaro García Ortiz, de la reducción de la jornada laboral que irá al próximo Consejo de Ministros, de Benidorm Fest y de Carla Sofía Gascón, una actriz que tiene por delante un futuro prometedor. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Álvaro García Ortiz ha declarado como imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en la filtración de un correo electrónico que llegó a la prensa y a Moncloa, y en el que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía a la Fiscalía un pacto para tratar de evitar llegar a un juicio por fraude fiscal. Me acompañan dos periodistas del Periódico de España, especialistas en tribunales, Cristina Gallardo. Hola, ¿qué tal? Y Tono Calleja. Hola, ¿Qué tal muy buenas. estáis? Muy bien. Bueno, pues el fiscal general niega los hechos, niega haber filtrado u ordenado filtrar ningún correo. Os voy a pedir enseguida a los dos una breve valoración de lo que fue la declaración del fiscal general del Estado, pero antes, si os parece, y porque los lectores tengan un mínimo contexto, os voy a pedir que expliquéis brevemente, bueno, pues qué se investiga, por ejemplo tú, Cristina, Sí. y luego tú, si te parece, pues Perfecto. de qué se le acusa. Pues lo que se investiga es una filtración de unos correos electrónicos que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que es el empresario Alberto González Amador, pues envió a la Fiscalía. ¿Con qué fin? Bueno, a este señor se le había presentado una denuncia por fraude fiscal y buscaba llegar a un acuerdo y evitar el juicio. Entonces, estos correos se entiende que son una conversación entre la defensa y la Fiscalía, y su filtración, pues, que pudo atentar al derecho de defensa. Y se está investigando, pues, de dónde partieron, por qué esos correos llegaron a la prensa y se publicaron en prensa, incluso por qué llegaron, apunta el propio juez, a Moncloa y terminaron llegando al líder de los socialistas, el que era líder de los socialistas madrileños, para que lo utilizara en la Asamblea. Y eso es lo que se investiga. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió de la Fiscalía una información que es secreta? Bueno, por situarnos, ¿de qué se le acusa? ¿Presunto delito? Precisamente yo enlazo con lo que dice Cristina, ¿no? Es secreto, con lo cual se le investiga por un delito, un presunto delito de revelación de secretos. ¿Eso qué significa? Para que todo el mundo lo entienda. Es decir, que un funcionario público que muchas veces tiene una información que es confidencial, que es secreta, que no puede, porque está investigando algo, lo que no puede hacer es contar, digamos, en función de sus intereses, esos secretos. En el caso concreto, estaríamos hablando de una negociación con Hacienda y, claro, es enviarlo a los medios de comunicación para atacar a un rival político. Un poco esa es la acusación, digamos. Creo que es importante que conozcamos estas claves, ¿no? Para entrar en harina. Decía antes que el fiscal general del Estado, bueno, pues niega los hechos, niega las filtraciones. ¿Qué valoración hacéis de su comparecencia ayer ante el Tribunal Supremo? Bueno, lo primero que hay que decir es que fue un día de los que calificamos históricos los que hacemos tribunales, porque nunca en democracia, bueno, yo creo que antes tampoco, un fiscal general del Estado, que se supone que es el principal garante de la legalidad en un país, ¿no? El fiscal general había acudido a declarar como imputado en un delito. Entonces, la importancia del hecho, ¿no? Con independencia de lo que pasó en esa declaración, que fue básicamente que negó los hechos y que solo respondió a su abogado. ¿Por qué? Porque él considera que gran parte de los indicios que hay contra él son indicios que deberían ser nulos, porque parten de unos registros que se celebraron en su despacho y en el despacho de otra investigada, que es la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y que fueron unos registros sin antecedentes en Europa y que no se tenían que haber producido. Entonces, solo habló a su abogado, negó los hechos, y fue una estrategia más que defensa de ataque.
No sé si Tono puede apuntar algo ahí. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, ahí hay un enfrentamiento evidente y claro entre lo que es el magistrado y él, y nada más y nada menos que el imputado, que en este caso, sorprendentemente, es nada más y nada menos que una de las principales autoridades del Estado, es decir, el fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, siempre se habla de la palabra lawfare. Yo creo que aquí no hay lawfare, lo que hay es un instructor que quiere seguir adelante con una investigación de un delito que no tiene reproche público, es decir, los españoles no salen a la calle diciendo, oye, que se investiga a este señor por revelación digamos, de secretos, pero sin embargo sí que es un delito muy grave para un funcionario, ¿no? Sobre todo para nada más y nada menos que el fiscal general del Estado. Entonces ahí hay un conamiento, digamos, algo que no es para nada bueno para la democracia española, ¿no? El punto de partida, y no sé si me corregís, de la investigación, cuando aún no estaba la cosa en el Tribunal Supremo, fue la nota de prensa que difundió el Ministerio Público el 14 de marzo, intentando desmentir de alguna forma la información que había publicado el Diario del Mundo, en la que se aseguraba que la Fiscalía había ofrecido al abogado de González Amador un pacto, ¿no? Y esa nota de prensa lo que trataba de alguna manera es aclarar que había sido al revés, que había sido el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso el que había ofrecido ese pacto para no llegar a juicio, ¿no? Este es un elemento muy clave, ¿no? Sí, empezó por la nota de prensa. Una nota de prensa que, para que la gente lo entienda, a lo mejor la gente puede pensar, ¿y qué más da quien ofreciera el pacto? Bueno, no. Es importante porque esa información que salió al principio de que el pacto lo ofrecía a la Fiscalía iba acompañada de un comentario de que se había ofrecido un pacto pero se había parado desde arriba. O sea, un poco apuntando a que la Fiscalía quería perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña del PP. Entonces se intentó contradecir esa información que no era cierta, apuntando lo que había pasado en realidad, que es lo que pasa siempre que se llega a una conformidad. O sea, nunca ofrece un pacto a la Fiscalía. El que no quiere ir a juicio o el que prefiere pagar y evitar un juicio es la persona a la que se investiga, sobre todo en los casos de Hacienda. Entonces, empezó por esa nota de prensa. Pero es verdad que cuando llegó al Supremo, el Supremo sorpresivamente dijo que en la nota de prensa él no veía delito, porque lo que venía en esa nota de prensa ya la habíamos contado todos los periodistas entre esa noche y las primeras horas de la mañana. Lo que se investiga es por qué los periodistas tenían esa información, ese correo, ¿no? Claro, y ahí hay una mutación evidente, ¿no? Es decir, ¿por qué se inicia un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra nada más y nada menos que fiscales por, digamos, hacer una nota de prensa en la que supuestamente se estaban revelando secretos de un particular, en este caso el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y de repente en el Supremo dicen, oye, esto no lo vamos a investigar, porque efectivamente se elevó una exposición razonada contra nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, y ahora resulta que en el Tribunal Supremo se está investigando otra cosa que se deriva de lo inicial. ¿Qué significa? Pues ahí está precisamente el punto en el que el fiscal general del Estado se enfrenta al magistrado. Le está diciendo, oye, pero si estabais investigando una nota de prensa, ¿por qué ahora, sin ningún tipo de justificación, estáis investigando la filtración a los medios de comunicación y además solo a unos medios de comunicación, no a los otros? La tesis de aquellos a quienes tiene enfrente el fiscal general es que con su imputación y con independencia de que haya filtrado o no, debería ya dimitir, ¿no? Que es de alguna manera un poco incompatible la investigación del Supremo con la mera ostentación del cargo. Sí, pero la verdad es que el fiscal general, el actual fiscal general, ha sido muy cuestionado por un amplio sector incluso de la carrera fiscal y por la oposición desde que fue nombrado como sustituto de Dolores Delgado. Era la mano derecha de Dolores Delgado, también muy cuestionada políticamente y desde el principio casi se ha pedido su dimisión. Lo que pasa es que, claro, uno puede pedir la dimisión porque no está de acuerdo con la forma de actuar del fiscal general, pero claro, aquí la cosa se elevó porque es un fiscal general imputado por un delito, o sea, un fiscal general al que se le presume, y nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo, no por cualquier juez, sino por el máximo tribunal del Estado, se le presume la comisión de un delito. Entonces, ahí parte de la carrera, y bueno, la oposición lo hemos visto estos días, que no deja de decir que por qué sigue siendo fiscal general. Pero la verdad es que no tiene ninguna intención de dimitir. Aquí tengo yo que decir un poco eso de mea culpa, ¿no? Mea culpa porque los periodistas de tribunales, los periodistas en general, utilizamos la palabra imputado como condenado, cuando realmente
son unas garantías para precisamente de investigado. Es investigado y sobre todo que digamos se respeten sus derechos para justificar su actuación. En este caso, claro, si utilizamos la palabra imputado ya prácticamente como condenado, pues efectivamente el fiscal general tendría que abandonar el puesto, ¿no? Pero en este caso no, en este caso se le dirige una acusación que está de forma indiciaria, lo dice siempre el magistrado en todos los autos, de forma indiciaria, es decir, inicialmente, pero habría que ver si esto efectivamente acaba en juicio o no. Entonces ya sería un paso determinante para saber si el fiscal general tendría que dimitir o no, y sobre todo si se mantendría, que entiendo yo que sí, en el Tribunal Supremo al no estar aforado ya. Decía al principio que la causa se ha politizado, ¿no? Y que en el trasfondo de esta causa, de alguna manera, está si Moncloa puede haber utilizado la Fiscalía General de alguna manera para desgastar a una rival política. Sí, porque además de la filtración a los medios de comunicación, apareció también sorpresivamente un elemento que fue el que era líder de los socialistas madrileños, que había acudido a un notario a dar cuenta, Juan Lobato, fue al notario porque desde Moncloa, una asesora de Moncloa le mandó esa misma mañana ese correo con unas indicaciones para que lo utilizara contra la presidenta madrileña en la Asamblea de Madrid. Y, lo que también se está investigando en el Supremo es ese correo, si Moncloa lo tenía de leer los medios de comunicación o le pudo llegar de otra manera. De hecho, en uno de sus autos, en el que no da muchos indicios, pero el juez llega a apuntar, el correo salió de la Fiscalía General con salida en Fiscalía General y llegada a Moncloa, sin apuntar nada más. Ahí no, de momento no hay ningún indicio de ello, pero lo apunta en sus autos. O sea, ese es el trasfondo político que hay detrás de todo este asunto. Yo, Armando, ante tu pregunta, yo voy a ser categórico. Sí, lo utilizó. ¿Por qué? Efectivamente, se sabe que Lobato recibió una información que era confidencial y que se quería utilizar y se llegó a utilizar políticamente. Otra cosa muy diferente es de dónde procede esa filtración, es decir, si se le puede atribuir un delito o no al fiscal general del Estado. Entonces, eso es precisamente el magistrado Ángel Hurtado está convencido que esa filtración procede del fiscal general del Estado y por eso le imputa, a la fiscal provincial. Pero claro, yo creo que en el momento en el que estamos ahora mismo es demasiado exagerado, demasiado prever la imputación del fiscal general del Estado. Pero bueno, como estamos en forma indiciaria, está investigado, no hay que digamos, concluir nada. Es decir, estamos en fase de instrucción. Y muy brevemente, a uno de los dos, quien queráis, pero ¿en qué medida creéis que perjudica o beneficia los intereses del fiscal general que la UCO no encontrase mensajes en su teléfono móvil? Él aduce un protocolo, digamos, de seguridad, pero no sabemos hasta qué punto el juez Hurtado puede merecer credibilidad. Que me adueñe de esta pregunta, ¿no? Pero es evidente que si no, tú has dado un poco la clave, que se ha politizado. Y es precisamente lo que están utilizando, por lo menos en este caso, la defensa del fiscal general del Estado, para decir, oye, he borrado toda la información que tenía en mis teléfonos y no hay ningún tipo de repercusión social, porque realmente no es muy presentable que tú se te estén investigando, que seas el máximo garante, como ha dicho la jefa de tribunales del Proyecto de España, Cristina Gallardo, ¿no? El máximo garante de la acusación pública, ¿no? de la legalidad, y resulta que acabes borrando. Pero claro, si hay un enconamiento, hay una rivalidad, hay, digamos, indicios de lawfare, porque, digamos, se está utilizando esa palabra, ¿no? Pues claro, no tiene ningún tipo de reproche. Pero si esto fuese un procedimiento, y acabo ya, normal y corriente, sería un escándalo. Y para terminar, Cristina, ¿cómo veis el futuro del fiscal general en la causa? ¿Lo veremos sentado en un banquillo? Si lo vemos sentado en un banquillo, ¿seguirá manteniendo su cargo de fiscal general? Bueno, la dimisión es una cosa suya, pero como ha apuntado antes mi compañero, Tono Calleja, pues la verdad es que estamos en fase de instrucción. Ahora, ¿qué está pasando? Ha declarado el fiscal general, ha declarado la otra imputada. Y ahora, ¿qué va a hacer el juez? Bueno, pues de momento está esperando unos informes técnicos que se han pedido, porque claro, hubo ese borrado de mensajes donde está la clave de... Sabemos a qué hora le llegó el mensaje el correo al fiscal general, pero no sabemos la salida, sabemos la entrada. Y luego hemos visto las publicaciones en medios de comunicación, pero no sabemos cuándo salió y hacia dónde, porque esos mensajes han sido borrados. El juez está indagando, ha pedido a
operadoras telefónicas, que es un poco complicado porque ni WhatsApp ni suelen dar esas informaciones, ha pedido a la Guardia Civil cómo se pueden recuperar esos correos. Quizá ahí esté la clave. Que lo logre, no lo sabemos. ¿Que le va a sentar el banquillo? Tampoco lo sabemos, pero es bastante probable por la marcha que lleva. Y luego el juicio, puede salir absuelto. Que no dimita, es que es una cosa personal del fiscal, pero la presión va increciendo lógicamente y si se sienta en el banquillo, yo creo que es muy difícil mantener. Pero hay algo relevante porque efectivamente el borrado de la información de los teléfonos puede impedir que se consigan. Pero lo que es evidente es que sí hay personas que ya podrían ser investigadas, que es la parte de presidencia, la parte del gobierno. No olvidemos que el propio magistrado dice que están en una fase inicial de la investigación. Es decir, no pensemos que el juicio va a ser mañana, ni mucho menos, sino que el juez va a tener que investigar precisamente cómo llegó al gobierno de Pedro Sánchez esos mensajes que al final ahí podría también haber revelación de secretos. Tono, Cristina, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor esta causa que es compleja Sí. y de la que desde luego se están vertiendo ríos de tinta. Hablamos. Gracias. Muchas gracias a ti. Después de semanas de desavenencias entre los ministerios de Trabajo y Economía que llegaron a hacer públicas Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, se han puesto finalmente de acuerdo para llevar al próximo Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral. Juan Carlos Lozano, jefe de especiales y redes de activos, el vertical de Economía de Prensa Ibérica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, pues previsiblemente parece que va a haber luz verde por la vía de urgencia, que era lo que pedía Yolanda Díaz, a esa reducción de las 40 a las 37 horas y media semanales. Diríamos, podemos cabe interpretar que gana el pulso Yolanda Díaz, la vicepresidenta. Todo tiene matices. Yo creo que efectivamente podemos interpretar que gana el pulso. No olvidemos que estamos en un gobierno de coalición, donde sumar es un elemento importante de ese gobierno. Todo el PSOE tiene que negociar absolutamente todas las cosas, ¿no? Y esta es una de ellas. Entonces, desde ese punto de vista, podemos interpretar que la vicepresidenta ha ganado ese pulso para que vaya por el trámite de urgencia. Ahora bien, por eso decía lo de los matices. ¿Qué va a pasar después de que se apruebe? Porque una cosa es que se aprueben las líneas generales y otra cosa es la letra pequeña. No olvidemos que los otros socios que están apoyando al gobierno de Pedro Sánchez son tan importantes casi como Sumar. Y por ponerte un ejemplo, ahí tenemos a Junts por Cataluña, ¿no? Donde la patronal catalana se ha posicionado muy en contra de la reforma laboral. Eso lo va a trasladar a Junts. Y eso habrá que negociarlo también con los de Junts per Catalunya, por supuesto. Y habrá que ver qué pasa, ¿no? La medida va al Consejo de Ministros, como quiera que sea, en los términos que pactaron el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero sin el apoyo de la COE. Los empresarios siguen considerando que el recorte de la jornada por ley es inconstitucional. A ver, los empresarios lo que consideran sobre todo son dos cosas. Primero, esto hay que hacerlo con un consenso, ¿no? Eso de romper el diálogo social y hacerlo solo con los sindicatos, hombre, claro, pues está cogiendo la parte buena, ¿no? Pero lo que consideran es que esto de la jornada laboral no se lo pueden permitir la mayoría de las empresas en España. Recordemos que más del 98% de las empresas españolas son pymes. Son empresas que tienen menos de 250 trabajadores y de hecho muchas de ellas tienen menos de 10. Y es ahí donde es más complejo, más difícil hacerlo claro, efectivo, al final, porque son empresas con menor productividad, con menor rentabilidad, con menos recursos organizativos. Con menor recursos en general, ¿no? Estamos hablando de empresas que tienen menores recursos y que en general esto les va a suponer un aumento de costes. No nos vayamos a otro sitio. Si tú a una empresa le dices que tienes que reducir la jornada laboral, eso debería ir acompañado en el mismo segundo de un aumento de la productividad, pero eso no va a ir acompañado en el mismo segundo de un aumento de la productividad. Un aumento de la productividad necesita una inversión en capital físico, que sería pues maquinaria, innovación, tecnología, una inversión en capital humano, que sería la formación, y eso no va a ocurrir, con lo cual, ¿con qué se van a quedar si entra en vigor en estos términos la reforma laboral? Con el aumento de costes. Oiga, estos señores van a hacer menos horas por el mismo salario
que es donde está la clave, por el mismo salario. Aquí no se ha hablado en ningún momento de una reducción proporcional de salario, con lo cual va a aumentar el coste para las empresas. Y ese es el problema real, ¿no? Y la reducción, Juan Carlos, de la jornada laboral va acompañada también de otras medidas, ¿no? Está ahí el derecho a la desconexión digital, el registro de jornada digital, el endurecimiento de las sanciones. ¿Cuáles son para ti las más importantes, las más relevantes de esas otras medidas que acompañan a la reducción de jornada? Yo los dividiría en dos bloques, ¿no? Todo lo que sea el registro, etcétera, de la jornada digital, no sé qué. Bueno, a ver, a mí ya tengo ganas de ver cómo se va a hacer eso, ¿eh? Si tenemos dificultades para ver en las empresas físicas, digamos, un registro, quién va, las horas, etcétera, pues imaginémonos el tema del registro digital, ¿no? Pues a mí me parece que ahora mismo eso es un brindis al sol. El derecho a la desconexión digital, pues hombre, habrá que verlo por sectores, ¿no? Yo entiendo que no es lo mismo estar trabajando con un horario regulado de 8 a 5 que, por ejemplo, no sé, imagínate que le hicieran el derecho a la desconexión digital a un periodista, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no? Eso existiría. Yo creo que la más importante de todas va a ser la de las sanciones, porque ahí hay un mandato político, es decir, el tema de las sanciones, por la parte de sumar del gobierno, se ha tomado como una necesidad política, con lo cual yo creo que ellos van a poner todo su empeño en que eso funcione o al menos sacar números para poder lucirlos. Y es noticia, y ya terminamos, Juan Carlos, es noticia la reducción de la jornada laboral en una semana en la que hemos conocido también los datos definitivos, digamos, de empleo 2024, ¿no? Bueno, pues se crearon 468.000 nuevos empleos y el paro descendió por debajo del 11%. Bueno, son unas cifras que no se conseguían, no se lograban desde hace 16 años, pero sigue siendo todavía casi un 11%, ¿no? Claro, yo creo que es que en este debate lo que falta es un poco de perspectiva a medio plazo, ¿no? Es verdad que las cifras que tenemos son las mejores desde hace 16 años, pero también es verdad que nuestro paro del 10% es muy superior al de la media europea, por no hablar del paro juvenil, que casi la duplica. Es verdad también, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, que en los últimos trimestres esa creación de empleo que ha habido se ha ido frenando, moderando, ¿vale? Ese crecimiento de grandes contrataciones se ha ido frenando y moderando. Con lo cual, digo lo de mirar un poco con perspectiva a medio plazo, porque, a ver, si a las empresas les aumentas los costes, pero no la productividad, pues no creo yo que estén mucho o muy por la labor de contratar más personas, que es lo que hace falta realmente en nuestra economía, ¿no? Pues nada, estaremos atentos en Activos y en el Periódico de España y en el resto de periódicos del Grupo Prensa Ibérica al próximo Consejo de Ministros. Estupendo. Aquí lo dejamos. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Armando, gracias. Ella es Carla Sofía Gascón, protagonista estos días de nuestro cine. Es la segunda intérprete española que opta a un Oscar a Mejor Actriz. Antes solo lo había hecho Penélope Cruz. Es también la primera persona transgénero nominada en la categoría de interpretación y la película francesa con la que compite, Emilia Pérez, es la que tiene mayor número de candidaturas, 13. Su trayectoria en las telenovelas mexicanas y en la televisión española la han convertido en una actriz sin barreras que además ha hecho historia. Jacobo de Arce es el jefe de cultura del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. El caso de Carla Sofía Gascón, desde luego, es singular, es excepcional. Tiene muchos elementos que lo hacen verdaderamente singular, ¿verdad? Es muy singular, pero fíjate que hay una cosa muy divertida, ¿no? Que es que vamos a tener a otra actriz española que también es de Alcobendas, como lo era Penélope Cruz, ¿no? Esta coincidencia, o sea, hace que, bueno, es 8.100 municipios en España y las dos actrices que han sido candidatas a los Oscars proceden del mismo municipio. Exacto, pero bueno, es verdad que más allá de eso, yo creo que el caso de Carla Sofía Gascón es realmente excepcional, sobre todo a ojos españoles, ¿no? Es como una especie de meteorito, de huracán, que ha aparecido aquí de repente, una actriz a la que yo diría que prácticamente no conocíamos, porque había desarrollado su carrera básicamente fuera, en México. Allí sí que era una personalidad muy importante, ha hecho telenovelas de éxito, ha hecho taquillazos, ha participado en concursos de celebridades, ha publicado libros de memorias, y en cambio aquí no sabíamos nada de ella. Y ahora aparece este personaje que de repente es como el personaje más relevante de la cultura española a nivel mundial.
Luego ella, claro, tiene cosas excepcionales, ¿no? Como esta personalidad arrolladora que hemos podido ver, no solamente en la película, porque creo que en la película ella se atreve con algo muy complicado, a hacer esa especie de, bueno, ese narco musical, canta, una película muy extraña en muchos sentidos, en la que ella además ha tomado incluso decisiones importantes. Ella ha sido capaz de plantarse ante un director como Jacques Audiard, que es un señor que tiene premios en Cannes, respetadísimo, uno de los grandes del cine francés y mundial, y cambiarle determinadas cosas de la película. Ha hecho cambios en el guión, ella no iba a interpretar en principio al personaje masculino, o sea, al protagonista cuando todavía es hombre, no lo iba a interpretar ella, Audiard tenía otra idea, que solo interpretase a la mujer, y ella fue la que le convenció para hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es lo que la convierte en un personaje realmente excepcional, carismático, valiente, que bueno, muy interesante. Y queriéndolo o sin quererlo, Carla Sofía se ha convertido de alguna manera en un símbolo, en una voz reivindicativa de los derechos de las personas trans, y la propia película, Emilia Pérez, es de alguna forma también, no sé si coincides, en una especie de alegato también a la diversidad. Sí, yo creo que sí que lo es. A ver, yo creo que esta película, que Emilia Pérez sea nominada al Oscar justo en el momento en el que estamos viendo cómo Trump acaba de acceder a la Casa Blanca y está dictando estas políticas súper regresivas con la cuestión trans, ¿no? Limitando sus derechos, bueno, poniendo en marcha medidas para recortar ayudas y demás, bueno, es una coincidencia muy importante. Es un gesto de la Academia. ¿Quién sabe si un gesto de la Academia? Sí. ¿Quién sabe si también una postura política de Hollywood? Probablemente pueda haber también algo de eso. Más allá de eso, yo creo que es verdad que Carla Sofía está un poco, ya está diciendo que está un poco cansada, ¿no? De que en toda esta promoción de la película se esté hablando más de su identidad sexual y se la está convirtiendo en una especie de, pues eso, activista, o se la ve así, ¿no? Más que hablar de su trabajo artístico. Pero lo cierto es que, bueno, la película es importantísima a este nivel. Lo único que hay que ver es la reacción que ha desatado en determinados sectores conservadores, que la han criticado muchísimo, la han atacado muchísimo. Ella denunció a Mario Maréchal en Francia por los comentarios transfobos que hizo cuando le dieron el premio en Cannes. Luego también hay que señalar que es una película que no es unánime, incluso dentro del mundo trans, ¿no? Ha recibido críticas también, pero yo creo que esas críticas y ese debate son positivos, o sea, que se debata sobre las representaciones de la cuestión trans en pantalla. Y bueno, sí creo que en cualquier caso que ella sea el personaje en el que se ha convertido es algo muy importante. ¿Te atreves a sacar la bola de cristal? ¿La veremos llevarse el Oscar? Parece que está difícil, o sea, lo que indican las famosas porras estas que se hacen siempre para los Oscars, no la colocan muy bien. Demi Moore está fortísima con La Sustancia, se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Está también bastante fuerte Fernanda Torres, que se llevó el Globo de Oro por actriz de drama. No lo sé, creo que en cualquier caso el hecho de que esté nominada ya es muy importante. Y luego hay que tener en cuenta que antes de los Oscars tenemos los BAFTA y los Césars. En ambos está nominada también. Entonces, bueno, podría haber alguna sorpresa en cualquiera de esos premios. Y ojo que vienen los Goya y Emilia Pérez el sábado que viene podría hacerse con el premio a la mejor película europea. Ella no está nominada, pero sí su película. Muchas gracias, Jacobo. A ver si nos da una alegría esta madrileña de Alcobendas. Ojalá que nos la dé. Cambiamos ahora de tercio, aunque sin abandonar el ámbito cultural, para hablar de Benidorm Fest. Nos acompaña Pedro del Corral, que es periodista de cultura del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en capilla, Armando, como quien dice. Arrancando ya esta cuarta edición del Del Benidorm Fest, y cada vez pues hay en torno a ello mayor expectación, ¿no? Cada vez el certamen tiene más fuerza. ¿Por qué? Pues fíjate, yo creo que en cuestión de 4 años el festival se ha convertido como una especie de sitio insignia, ¿no?, de la industria musical española. Pocas plataformas hay hoy en día como con la visibilidad que tiene el Benidorm Fest, ¿no? Tú ten en cuenta que los artistas son elegidos aproximadamente en noviembre y desde entonces la exposición que tienen en Radio y Televisión Española es brutal. Al final pues se tienen como una campaña de promoción enorme y eso no todos los artistas ahora mismo en España se lo pueden permitir, ¿no? Y luego aparte, desde mi punto de vista, creo que además ha ido adquiriendo como una entidad propia. No es solo la preselección de España para ir a Eurovisión, ¿no?, como se pensaba por lo menos en la primera edición, sino que hay muchísimo más, ¿no? Y te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el año pasado el grupo que ganó, que era Nebulosa, ¿no?, tenía solo 2.500 oyentes mensuales en Spotify, que era muy pequeño porque era muy desconocido. Van a Eurovisión y su canción, que era Zorra, a día de hoy acumula 35 millones, ¿no? Más datos. Ay Mamá, de Rigoberta Bandini, 57 millones. Slow Mo, de Chanel, 100 millones. Es decir, son cifras
que de no haber existido el Benidorm Fest, estas artistas no hubiesen tenido jamás. Por lo tanto, evidentemente, el interés es creciente, claro. Algo que llama la atención, Pedro, es que pese a ese gran tirón que tiene Benidorm Fest, no encontramos grandes nombres de la industria. ¿Por qué se da esa paradoja? A ver, yo creo que por un lado ha habido nombres conocidos como estaban Miss Cafeína, Raiden, María Pelae, Azúcar Moreno, pero entendiéndolo desde tu punto de vista, que creo que te refieres a los nombres mastodónticos de la industria que coronan ahora mismo las listas, pues mira, te cuento. Hace cuestión de un año publicamos en el periódico de España un reportaje que era sobre 3 artistas que hayamos entrevistado en anonimato, muy consagrados, con muchos millones de reproducciones, que nos dijeron que ellos querían ir al Benidorm Fest, pero que no querían luego cumplir con la obligación de ir a Eurovisión, que es la condición, digamos, obligatoria para todo aquel que se presente. Si participas y ganas, vas a Eurovisión. Entonces ellos nos planteaban, decían, si cambiasen la normativa, nosotros sí iríamos, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros? Se lo planteamos a Radio Televisión Española. Oye, cabe esta posibilidad de que cambie la normativa, de que tal y cual, y su postura fue bastante clara y nos dijeron que no, que por el momento no se lo plantean. Por ejemplo, en el Festival de San Remo de Italia sí, es el ganador el que elige si quiere ir de manera voluntaria o no luego al festival, pero en España por ahora no se contempla eso. Le preguntaba hace unos minutos a Jacobo si Carla Sofía Gascón iba a ganar el Oscar. Te pregunto a ti también por tu pronóstico Venga. para este Benidorm Fest, ¿no? Esta noche se celebra la segunda semifinal, si no me equivoco es el sábado la final, ¿no? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Cuál es tu mejor propuesta para Qué Eurovisión? difícil. Pues mira, creo que estamos ante una edición con muchísimo nivel, incluso de las 4 que se han celebrado, ¿no? El martes pasado ya lo vimos, se celebró la primera semifinal con bastante nivel. Estaba, bueno, pues más allá de la horterada de Son y Selena, que creo que también era necesario que estuviesen, había bastante nivel y mucha gente destacó, ¿no? Y esta noche se celebra la segunda. Yo no tengo duda de que Melody, J. Cabello de Teresa van a hacer un buen papel, jugarán sus cartas muy bien. Y luego ganador, pues está complicado, es una final súper abierta y luego además que las casas de apuestas tienen como 2 grandes nombres, Melody y La Chispa. Yo voy a dar un voto de confianza a J. Cabello, que lleva como una propuesta muy urbana, una propuesta que suena actual, que yo creo que es bastante necesario que lo que llevemos a Eurovisión sea actual. Y bueno, creo que es un buen candidato para suceder a Nebulosa, a Blanca Paloma y a Chanel. Así que bueno, veremos. Pedro, muchas gracias. A ti, Con gracias. tu pronóstico ponemos el broche a claves de actualidad. Volvemos el próximo jueves. Gracias por estar ahí. Sean felices.